Hola a todos, volvemos una vez más a continuar con la muy larga historia de España. Hoy me toca hablaros sobre el bloque 8, así pues comenzaré con la evolución demográfica y los movimientos migratorios en el siglo XIX. Este siglo experimentó importantes transformaciones sociales en la transición del antiguo régimen a la edad contemporánea. Estas transformaciones estuvieron relacionadas con el desarrollo del nuevo régimen liberal y los cambios económicos que España experimentó a lo largo del siglo. La evolución demográfica que tuvo lugar durante el siglo XIX estuvo marcada por un crecimiento estable de la población frente al estancamiento general que había ocurrido en siglos anteriores. La población de este siglo se caracterizó por un crecimiento moderado, pues de 11 millones que había en 1800 se pasó a 18 millones en 1900. Eso sí, algo lento si se compara con países de nuestro entorno que tienen un mayor crecimiento económico, que llegaron incluso a duplicar su población. Este escaso crecimiento se debe a la persistencia de un régimen demográfico antiguo en todo el país, exceptuando Cataluña, que inició la transición al régimen demográfico moderno. Este antiguo régimen demográfico se caracterizaba por altas tasas de natalidad y mortalidad, y un crecimiento vegetativo bajo, que es la diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos en un lugar. Al finalizar el siglo, la tasa de natalidad española era del 34%, de las más altas de Europa. Sin embargo, la tasa de mortalidad era muy elevada, siendo la natalidad insuficiente para que se produjese un fuerte crecimiento de la población. Si bien es cierto que la mortalidad disminuyó a lo largo del siglo, situándose en un 29% al final, era la segunda tasa más alta de Europa después que Rusia, con una esperanza de vida que no llegaba a los 35 años. Esta situación demográfica se debió a tres causas fundamentales: la crisis de subsistencias, que hubo 12 a lo largo del siglo XIX. Estas fueron provocadas por las malas condiciones climáticas, el atraso técnico de la agricultura y un deficiente sistema de transportes y comunicaciones. Las epidemias periódicas, pues aunque la peste había desaparecido en el siglo XVIII, se produjeron epidemias de cólera, tifus y fiebre amarilla. Esto unido a las enfermedades endémicas que eran constantes en un territorio y que eran, por ejemplo, la viruela, tuberculosis, sarampión, escarlatina y difteria. Y las migraciones hacia Iberoamérica, sobre todo a Argentina y Cuba. Destacó un crecimiento de las ciudades provocado por un éxodo rural dirigido hacia las zonas más industrializadas del país: Barcelona, Madrid, País Vasco y la costa peninsular. Igualmente, la población siguió siendo de predominio rural. Los movimientos migratorios estuvieron muy relacionados con los cambios económicos y sociales del siglo XIX. Estos se pueden clasificar entre migraciones internas, que se produjeron sobre todo en la segunda mitad del siglo, debido al asentamiento de la sociedad liberal, la superpoblación rural provocada por el proceso desamortizador en el sector agrario, la mejora de transportes y la búsqueda de una vida mejor en las ciudades. Los destinos principales fueron Barcelona, País Vasco y Madrid, muy industrializados que demandaban mucha mano de obra. Y las migraciones exteriores, que aumentaron en este siglo y se dirigieron en su mayoría a Iberoamérica. Estas estuvieron motivadas por las malas condiciones internas y las principales regiones emisoras de migrantes fueron Galicia, Asturias y Canarias. Algunos de los inmigrantes consiguieron hacer las Américas ganando grandes fortunas. De ellos, algunos volvieron tras tener éxito y contribuyeron al desarrollo de sus lugares de origen. Estos eran los llamados indianos. En este siglo se produjo un destacado desarrollo urbano, aunque no llegó a la altura de los países industrializados europeos. En la segunda mitad del siglo, España duplicó su nivel de urbanización, mientras países como Alemania lo multiplicó por 4. Pero bueno, dentro de lo que cabe, España mantuvo unos niveles en la medida de los países mediterráneos. El crecimiento urbano estuvo relacionado con la consolidación del liberalismo, el desarrollo de la industrialización y las desamortizaciones que favorecieron un importante traspaso de población del campo a la ciudad, por lo que el crecimiento urbano fue más intenso en zonas que estaban en pleno crecimiento industrial, como Barcelona, Madrid y Bilbao, que tuvieron un desarrollo espacial. Esto debido al surgimiento de suburbios periféricos de barrios obreros que estaban desordenados y no poseían servicios ni infraestructuras, y a la creación de áreas burguesas de urbanismo planificado, los ensanches, como el de Barcelona, diseñado por Cerdá, y el de Madrid, planificado por Carlos María de Castro y financiado en parte por el Marqués de Salamanca. Otras ciudades también desarrollaron sus propios ensanches imitando los anteriores. Los ensanches impulsaron el negocio inmobiliario y demandaron gran cantidad de mano de obra que permitió la absorción de una parte de los inmigrantes procedentes del mundo rural. Continuamos con la revolución industrial en la España del siglo XIX. Bueno, pues la economía española de dicho siglo se caracterizó por un atraso y crecimiento lento con respecto a otros países europeos del entorno. Esta revolución estuvo estancada hasta 1840, cuando comenzó una lenta recuperación. Esto se debió en parte a que la revolución industrial requirió de una previa revolución agrícola en estos países y en España no se produjo debido a la insuficiencia de excedentes de agricultura que garantizase un crecimiento elevado de la población. Además, la demanda campesina de bienes industriales era muy reducida y la transferencia de población de la agricultura a la industria fue insignificante.
España, al igual que otros países europeos, pretendió impulsar la industrialización del país para transformar la vieja estructura económica, que era esencialmente agrícola, en otra nueva, basada en el desarrollo de la industria y el comercio. Desgraciadamente, el resultado final quedó lejos de lo que se pretendía. La industrialización española fue tardía y encima incompleta, y hasta mediados del siglo XIX era artesanal y local. El despegue comenzó ya en la década moderada. Luego, en los 50, tuvo un periodo de crisis debido a las desamortizaciones y a la subida del algodón, y en el último cuarto de siglo inició la recuperación hasta 1898. La industria textil en Cataluña fue el único sector que había iniciado la industrialización hacia 1839, todo gracias al proteccionismo e innovaciones tecnológicas como máquinas de hilar o telares mecánicos a vapor. También favoreció su desarrollo la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas en 1822. Sin embargo, el desastre del 98 la frenó hasta el 1906. En cuanto a la industria siderúrgica, esta comenzó su desarrollo en Málaga entre 1830 y 1850 y para mediados de siglo comenzó su desarrollo en Asturias, en La Felguera. En 1880 se desplazó a Vizcaya apareciendo dos empresas, Altos Hornos de Vizcaya y de Bilbao, que se fusionaron en el 1902 y que se convirtieron en las principales productoras de acero en España. Otras industrias que se comenzaron a desarrollar en el periodo fueron la agroalimentaria, la química, la papelera y la minera. Esta última gracias a la Ley de Minas de 1868 que liberalizó el sector y también a partir de 1870 con el desarrollo de las minas de la Carolina, Río Tinto, La Unión o Almadén. Desgraciadamente, el sector de la energía fue deficiente debido a que el carbón empleado masivamente era el español, que era escaso, de mala calidad y caro. Además, el desarrollo de nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad tuvo escaso impacto sobre la economía española al ser explotadas por sociedades extranjeras. Asimismo, la ausencia de un mercado nacional y la escasez de capitales españoles produjo que, en el ámbito industrial, el capital invertido fuera principalmente extranjero. La actividad industrial quedó localizada principalmente en Cataluña y el País Vasco y era poco competitiva, por lo que las autoridades españolas practicaron políticas proteccionistas para favorecerlas. Pasamos con el sistema de comunicaciones y el ferrocarril. La economía española fue impulsada por la modernización de los transportes y las comunicaciones. Lo más destacado fue el desarrollo del ferrocarril, producido durante el bienio progresista junto a la modernización de correos y telégrafos, y gracias a la aprobación de la Ley General de Ferrocarriles de 1855, de la desamortización de Madoz y de la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito que posibilitó la entrada de capital extranjero. El máximo desarrollo de su construcción se alcanzó entre 1855 y 1864 a partir de una red radial a Madrid con un ancho de vía mayor que el europeo debido a que la orografía española era más irregular y se necesitaba más potencia en las máquinas. Esto dificultó las comunicaciones ferroviarias con Europa. La construcción del ferrocarril se realizó con capital público y privado, en especial el francés. El Estado subvencionó su construcción con la condición de que las líneas construidas pasaran a ser propiedad estatal tras 99 años. Ello provocó que las empresas utilizasen materiales de baja calidad que debían ser reparadas continuamente, por lo que apenas se obtuvieron beneficios. Además, los materiales utilizados para el ferrocarril fueron de empresas belgas, francesas e inglesas, por lo que la industria española no se benefició en absoluto. Pero seguimos con el proteccionismo y el librecambismo, que para quien no lo sepa es un sistema económico según el cual la actividad económica debe desenvolverse sin la intervención del Estado, habiendo libertad al cambio económico, a la oferta y a la demanda. El comercio interior tuvo que hacer frente hasta mediados de siglo a los obstáculos geográficos y a las trabas legales como los gremios, portazgos, que eran impuestos de entrada en ciudades y cruces de camino, pontazgos, que eran impuestos al pasar por algunos puentes, y peajes. Tras eliminarlas y mejorar el transporte, se facilitó la unificación del mercado nacional. El comercio exterior aumentó pese a la pérdida de colonias, aunque la balanza comercial fue deficitaria, exportándose materias primas y productos semielaborados e importando productos industriales. Esta fue deficitaria al exportarse menos de lo que se importaba. España practicó una política proteccionista frente a la primacía industrial británica para así proteger sus nacientes industrias. Esto favoreció a los fabricantes de algodón catalanes, los cerealistas castellanos y a los industriales siderúrgicos vascos. Aún así, los defensores del librecambismo querían reducir la intervención del Estado con un mercado libre. España pasó de un alto grado de proteccionismo con la aprobación del arancel de 1826 a una política relativamente librecambista con la aplicación del arancel Figuerola de 1869, aunque volvió al proteccionismo durante la Restauración. Por último, es de recalcar la aparición de la banca moderna. El sector financiero jugó un papel básico en la industrialización y la economía, pero hasta 1868 circulaban distintas monedas que dificultaban el comercio, y como eso no podía tolerarse, ese mismo año se instauró la peseta como moneda oficial, lográndose así la unidad monetaria del país.
Con Fernando VII se creó el Banco de San Fernando en 1829 y la Bolsa de Madrid en el 1831. Más tarde, la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito permitió la modernización del sistema bancario. Además, ese año se creó el Banco de España y más tarde otras entidades como el Banco de Santander en 1857, el Banco de Bilbao también en 1857 y el Banco Hipotecario en el 1872. Y ya está, nada más. Aquí termina y concluye el siglo XIX y por supuesto también el bloque 8. Nada, nos veremos ya en el siguiente siglo, que es también el último, aunque bueno, son otros 4 bloques, muy divertidos también. Así que nada, nos veremos entonces por ahí. Adiós.